300 hombres. Con todo esto encima de la mesa, ahora sí, y si me permiten, buscamos el análisis, lo hacemos de la mano de Diego Pitarch, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB, de Javier Porras, Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, y de José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea también en esa Universidad CEU San Pablo. Un gusto contar con los tres, como no puede ser de otra manera. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, por ir a lo mollar, luego os preguntaré por este asunto de las llamaditas que dice Rusia que está recibiendo. Pero por ir a lo importante, Orbán se va de la sala, monta un teatro diciendo yo no estoy de acuerdo con esto, pero la realidad es que si no te ibas, podías decir que no. Quiero decir que frenarlo lo podías seguir frenando. Decide no hacerlo y da dos argumentos. Dice, no quiero ir en contra de los 26 porque todos los demás estaban de acuerdo en hacer esto. Y segundo argumento, este no lo dice, pero pasa, me han desbloqueado 30.000 millones de euros que tenían ahí congelados para Hungría por no realizar reformas. ¿Cómo veis este movimiento de adhesión de Ucrania? Os preguntaba yo hace no mucho, es la última frontera, Europa, de defensa de Ucrania y está tratando de cumplirle al bueno de Zelensky. Sí. ¿Quién se anima a comenzar? Bueno, sencillamente, bueno, sencillamente y claramente se ha visto claro. O sea, Hungría tenía dos graves problemas en este momento. Llevaba muchísimo tiempo con los fondos congelados. Necesitaba, como sea, activar su economía con el descongelamiento de aquellos fondos europeos, precisamente para mantener un poco todo el dinamismo, un poco de ello, y también se había quedado sin el paraguas protector de su principal aliado, ¿no? O sea, la formación del nuevo ejecutivo polaco, que ya distancia definitivamente esa alianza pues, que hemos estado viendo de una Polonia y una Hungría que representaban otra manera de entender la Unión Europea. Ahora Hungría tiene que sobrevivir poco de su manera de entender. Es un país pequeño, no tiene el tamaño que pueden tener los polacos y entonces claramente, bueno, pues están llegando a acuerdos aprovechando esa cintura política que tiene un Viktor Orbán que lleva mucho tiempo como máximo mandatario gracias a sus mayorías democráticas y absolutas de su país y ha conseguido salvar la economía y dejar claramente un poco, bueno, esas vicisitudes para hacer sobrevivir un poco el aspecto. O sea, que eso queda claro. También tenemos la otra lectura, como bien se ha dicho, ¿no? O sea, la guerra tiene que terminar porque está beneficiando a algunos países, pero a ningún país europeo le está beneficiando, excepto algunas empresas germanas con capital extranjero a nivel de armamento. Pero a los demás, a todos les está afectando de una manera muy negativa, incluso a la propia Alemania. El fin de la guerra es muy necesario para la economía europea. Y por tanto, bueno, esta serie de medidas que está desarrollando de extender ya un poco la mano a una Rusia que tendríamos que ver también en qué circunstancias está, a pesar de el marketing, la propaganda, un poco y ese cambio de rumbo que cada vez le está favoreciendo más la guerra de desgaste, un poco en sus operaciones militares, aún ni favorece, bueno, pues un poco ese inicio de negociaciones y claramente entrega un ramo, se puede decir, de hojas a Ucrania a cambio de perder o de verse amputada en su territorio más oriental, las regiones prorrusas, pues abrirle un poco las expectativas de lo que siempre tanto ha deseado, ¿no? Un poco su integración en unas instituciones europeas, como vemos, de una manera absolutamente subjetivas, ya que para poder formar parte de la Unión Europea se requiere de unos perfiles democráticos, institucionalizados y desde luego bien analizados, que claramente desde luego el país en la actualidad no cumple ni a distancia, ¿no? No, que va, ni a distancia, efectivamente, creo que esa es la expresión. Efectivamente, se va a hacer por lo que se va a hacer y porque estamos donde estamos. Pero vamos, ya quisiera más de uno que presentó candidaturas bastante más sólidas que le hubieran dejado entrar en la Unión Europea hace mucho tiempo y siguen cola. Pero bueno, entre ellos, fíjate, países que ayer se quedaron en parte. O sea, que si Bosnia y Herzegovina lo están haciendo bien, que si Georgia también está haciendo esto otro, pero se quedan fuera, ¿sabes? Y Ucrania va con mucha peor cartera a entrar mucho más rápido. Javier. Bueno, coincido gran parte con el análisis que ha hecho mi colega, el profesor Orella. En este caso,
Yo creo que tenemos que ser cautos y también analizar la situación con mucha calma. Solo se han iniciado, os ha dado luz verde a la posibilidad de iniciar negociaciones de adhesión con Ucrania. Es decir, el camino todavía es muy largo. Y además, insisto, hay, como bien sabemos, unos criterios ya no solamente de preadhesión, sino también luego unos criterios de adhesión. Es decir, el camino y administrativo y los criterios económicos, políticos que se han de cumplir hasta que finalmente se pueda llevar a cabo una votación en la cual no se puede ausentar nadie porque se necesita unanimidad, todavía es largo. Por lo tanto, yo creo que es más una declaración de intenciones lo que ha hecho, lo que llevó ayer el Consejo Europeo de apoyo político por un lado a Ucrania, evidentemente diciendo, bueno, pues nos interesa efectivamente una Ucrania que esté cerca de la Unión Europea. Bueno, insisto, que se materialice la adhesión, estamos hablando de que no nos tiene que sorprender que se extienda durante bastantes años todavía. Por otro lado, es cierto también, bueno, pues que en este caso, hemos dicho, no hacía falta unanimidad porque no había que votar la adhesión. Sí que, desde luego, había que mandar un mensaje unánime de los que estaban, por eso digamos que ese vacío legal respecto a esta reunión que se ha producido de la salida del primer ministro húngaro. También decir que bueno, el caso del señor Orbán, pues también podemos llevar a cabo todas las... podemos pretender llevar a cabo cualquier hipótesis sobre si esa escenificación se debe al levantamiento de los fondos europeos que estaban congelados a Hungría. La realidad es que estaba en agenda el hecho de también como una de las horas del día el votar si se levantaba en parte ya esa congelación de los fondos a Hungría, como de los 30.000 que se adeudaban. O sea que directamente Orbán, por eso decía yo lo de al final no deja de ser una escenificación, porque puede votar que no, o puede salir, se puede hacer lo que quiera, pero se sale para no votar que no a cambio del dinero que efectivamente, oye, la reforma no sé si será mejor o peor, no les voy a mentir, no la he leído, salvo pequeños puntos, pero porque como está comentando Javier, además es extensa, pero lo que está claro es que sale de allí con 30.000 millones y había entrado con 10. Bueno, insisto, cada uno que haga sus hipótesis al respecto. Al señor Víctor Orbán podrá tener sus defectos, pero desde luego personalmente le considero una persona inteligente. Más allá de que no coincida con él en ciertos aspectos o ciertas visiones que tenga sobre el planteamiento de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que el señor Orbán en este sentido, bueno, pues aguarda las espaldas, sobre todo yo creo que más bien de cara a su electorado que de cara realmente a, bueno, pues lo que puede pensar la opinión pública internacional respecto a esa escenificación. Así de sencillo. Y como también quiero dejar hablar a mí, el resto de mis colegas, respecto a las posibles negociaciones con Rusia, miren, yo no veo ningún problema en que la Unión Europea no tiene que hablar tampoco con Kiev para hablar con Moscú e intentar buscar una solución también al fin de la guerra. Coincido con mi colega el profesor Orella. Vamos a ver, la Unión Europea es la primera interesada en tener una federación rusa estable y tranquila, porque tenemos que, recordemos, negociar con ellos principalmente todo lo que concierne a las cuestiones energéticas, dependencia energética que tenemos con ellos. Por lo tanto, tenemos que llevarnos bien y nos interesa que esté estable. Recordemos que también que con Ucrania, además, es quien suministra también gran parte de materias primas y además también de cereal, entre otros productos agrícolas, aceite, etcétera, también a la Unión Europea. Por tanto, también nos interesa que esté estable el territorio. Y luego, bueno, pues podríamos hablar también de la posición de Estados Unidos. A mí particularmente ya llega un punto en el que lo que piensen los Estados Unidos creo que tiene que traernos, sinceramente, los europeos un poco igual. Es decir,
al final nosotros tenemos que mantener nuestra política exterior de manera independiente, pensar en qué es lo que más le interesa a la Unión Europea y bueno, que evidentemente pues nosotros también tendremos que mediar con unos, con otros, ver también con nuestra estrategia, sin ninguna duda. Y bueno, si los Estados Unidos de manera, podemos decir, extraordinaria salen beneficiados o una administración determinada se considera que sale beneficiada como consecuencia de la estrategia europea, estupendo para ellos. Pero sin ninguna duda, yo creo que en este caso la Unión Europea está haciendo bien y que no tiene que mirar qué es lo que piensa en este sentido Washington respecto a un movimiento u a otro. Diego, pacientemente nos esperas. Sobre esta cuestión, y ya que está abriendo el melón Javier, de esas negociaciones también, dice Javier, es normal que Europa negocie, sí, pero bueno, Europa siempre ha dicho, y te traslado la pregunta, Diego, Europa siempre ha dicho, no negociaremos sin Ucrania. Sí, es verdad. Y bueno, por supuesto, primero, muy buenas tardes nuevamente. Y no pacientemente, sino encantado de escuchar a mis colegas, porque la verdad es que dicen cosas en las que yo creo que todos coincidimos bastante. Yo aquí sí que abriría un melón complementario, en el sentido de que, y en cierta medida con lo que estás comentando, José, referido precisamente a esas negociaciones. Bien, tenemos dos cosas muy interesantes. Una, es verdad, yo te bloqueo, estoy aquí, coincido con Javier completamente, vienen también elecciones, tal. Al final es una muestra más de cierta debilidad europea de que cada uno es viva yo y mi caballo, y el resto que se busque en la vida, ¿sabes? Yo, pues bien, y cada vez son más voces disonantes las que apoyan o no apoyan a lo que puede ser una Ucrania que, bueno, pues que la verdad es que todo lo que apunta es a que pues va de mal en peor, francamente. O sea, es que ahora mismo, con la información que tenemos, la cosa no está mucho mejor que hace un mes ni hace 2 meses. Eso está clarísimo. Y encima, y ahí te recojo el testigo, José, en el sentido de que dices, y Europa está negociando, o por lo menos lo que está diciendo Rusia, ¿no? Y Europa vienen a nuestra puerta, nos tocan y dicen, hola, quiero negociar con vosotros. Y en cierta medida a mí me hace pensar, vamos a ver, Europa va a negociar con Rusia el que un futuro pues esté esa posible anexión de Ucrania a la Unión Europea. Y Rusia va a decir, bien, vale, yo quiero mi territorio, me lo voy a quedar porque se lo va a quedar, nos guste o no nos guste, y encima te voy a dejar un país hecho unos zorros, con lo cual vas a tener un montón de años que una incorporación de Ucrania a la Unión Europea nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? En el sentido de que vamos a tener que meter dinero, pero para aburrir. Estamos hablando de un país con unas infraestructuras totalmente, aparte de obsoletas, van a estar totalmente destrozadas. Que es verdad que tiene muchos minerales, todo lo que queramos. La parte de minerales se la va a quedar Rusia directamente. Sí. Nos vamos a quedar con la parte de cereales, básicamente. Que bien, que eso, bueno, pues no nos viene mal, pero tampoco es la panacea. Y entonces yo creo que va a ser un elemento. Putin está ahí esperando como zorro viejo, está ahí escondido diciendo, tú espérate que vamos a negociar un poquito más adelante cuando la cosa ya la tengáis peor todavía, porque os vais a morir de frío y necesitáis mi energía y me queréis a mí. Entonces venid a mí, yo os cedo la parte que voy a dejar de Ucrania y luego vosotros la reconstruís. Y ya dentro de 20 años volvemos a hablar si queréis. Yo creo que van a ir por ahí los tiros, ¿eh? Es un poquito miedo. Eso deben de estar, que por cierto, justo esta parte energética